El día de hoy les traigo a ustedes otra lectura de historias mágicas de la editorial Susaeta. Con estas historias increíbles que hemos compartido con ustedes esta semana, damos por terminado la lectura de este maravilloso libro. Para hoy voy a compartir con ustedes Ricitos de Oro. Es un cuento clásico y es un cuento que ha gustado mucho a los niños. Entonces, Ricitos de Oro. Bueno, nuestra historia dice así. En una casa muy linda vivía Ricitos de Oro. Una tarde se fue al bosque y se puso a cortar flores. Muy cerca de allí vio una cabaña muy bella y, olvidando el respeto por lo ajeno que le habían enseñado sus padres, se acercó con cuidado, abrió la puerta y entró. En la sala vio una mesa. En la mesa habían 3 tazas con leche. La una era grande, la otra era mediana y la siguiente era pequeña. Ya estaba tarde y Ricitos de Oro tenía hambre. Así que se atrevió a probar la leche de la taza grande. ¡Uf! Está muy caliente, dijo. Luego probó lo que había en la taza mediana. ¡Uf! Pero qué caliente está. Luego probó el contenido de la taza pequeña y dijo: ¡qué deliciosa está! Esto lo dijo en voz baja y se la tomó toda. Se la tomó toda. También había en la casa 3 sillas azules. Una de ellas era grande, otra era mediana y la última era pequeña. Ricitos de Oro, que estaba cansada, corrió a sentarse en la silla grande, pero esta era muy alta. No le gustó. Se sentó en la silla mediana, pero era muy ancha. Entonces se sentó en la silla pequeña, pero con la prisa que lo hizo, se sentó con tanta fuerza que al instante la silla se rompió. Luego entró en un cuarto que tenía 3 camas. La una era grande, la otra era mediana, la siguiente pequeñita. La bella niña se acostó en la cama grande, pero la encontró muy dura. Se acostó en la cama mediana, pero también le pareció incómoda. Después se acostó con cuidado en la pequeña y la encontró tan cómoda al punto que se quedó dormida. Ricitos de Oro estaba tan dormida que no sintió cuando entraron los dueños de la casa. Era una preciosa familia de osos que regresaban de dar un delicioso paseo por el bosque, dando tiempo a que se enfriara la leche.
Uno de los osos, que era muy grande y peludo y usaba un sombrero porque era el padre. Otro era el mediano y usaba bufanda porque era la madre. El otro era un osito pequeño y usaba un gorrito azul y amarillo porque era el bebé. Entonces el oso padre revisó la taza grande y gritó muy fuerte: ¡Alguien ha probado mi leche! El oso mediano, que era la madre, gruñó un poco menos fuerte para decir: ¿Alguien estuvo probando mi leche? El osito pequeño, el hijo, dijo con suave voz, casi llorando: ¿Alguien se ha tomado mi leche? Los tres osos se miraron de manera interrogativa, unos a otros. No sabían qué decir ni qué pensar. El osito pequeño, el hijo, lloraba tanto que su papá, el oso mayor, quiso distraerlo y para conseguirlo le lamía el hocico y la cabeza y le dijo que no hiciera caso, que ahora se sentarían a descansar y a pensar que iban a encontrar el culpable. Los tres osos se encaminaron hasta la salita donde estaban las tres sillas de color azul, hechas especialmente para cada uno. Entonces ocurrió lo inesperado. Papá oso se sentó en la silla grande y al instante se levantó mientras gritaba con toda su fuerza: ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Asustado, el oso mediano, o mejor, la osa, que era la madre, se acercó a su silla y con solo tocarla exclamó con voz suave pero firme: ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Entonces oso y osa se miraron asustados. Entretanto, el osito pequeño se dirigió a su silla, por supuesto, pequeña, y al moverla un poco, exclamó con su suave voz y casi llorando: ¡Papá! ¡Mamá! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Me la ha partido! Entonces los tres osos se miraron con aire de interrogación y temor por lo ocurrido. Los tres decidieron salir a tomar aire fresco para disipar sus temores. Como ya estaba anocheciendo y hacía frío, acordaron entrar a la casa. «¡Pero qué sueño tengo!», dijo papá oso, que era el más grande, mientras se quitaba su sombrero. «Tengo mucho sueño», dijo mamá osa, que era la mediana, mientras desanudaba su bufanda. «Me muero de sueño»,
agregó el oso pequeño, mientras bosteceaba abriendo su boquita fresca. Los tres se dirigieron a sus cuartos, pero cuando el oso mayor entró en su habitación, gritó con voz ronca y sonora: ¡Alguien se acostó en mi cama! Y salió apresuradamente a la sala. Entonces mamá osa entró apresurada a la habitación y saliendo al instante dijo con suave pero sostenida voz: ¡Sí! Alguien ha dormido en nuestra cama. Papá oso y mamá osa no sabían qué hacer y se miraban extrañados. El oso pequeño, el hijo, entre tanto, habían entrado a su habitación. Al instante salió con lágrimas en los ojos expresando con suave voz: «¿Alguien está en mi cama?» «¿Alguien está en mi cama?», repitió. Mamá osa y papá oso corrieron apresurados hasta la pequeña habitación de Oso Pequeño. Oso Pequeño iba detrás con mucho temor. ¿Quién eres?, gritó con su voz ronca, fuerte, papá oso. ¿Quién eres?, dijo con voz más suave, pero tenebrosa mamá osa. ¿Quién eres?, dijo con lágrimas en los ojos el osito pequeño. Ricitos de Oro se despertó con los sollozos de Osito Pequeño y viendo el enfado de papá oso y la preocupación de mamá osa, salió por la ventana. Así ella saltó. Y era tal vez su temor, al recordar el enojo de papá oso, que rápidamente se alejó de la casa y llegó a la suya con la respiración entrecortada. Desde entonces, Ricitos de Oro fue más prudente y nunca más volvió a entrar en ninguna otra casa sin el permiso de su madre o de los dueños de ella. Y colorín colorado, cantemos todos en coro. Este ha sido la historia de la hermosa Ricitos de Oro. Bueno, y con historias mágicas damos por terminado este fin de semana que viene. Darle gracias a Dios porque estemos sanos, para que el nuevo mes que iniciamos venga lleno de bendiciones. Les agradezco porque todas las noches se conectan para deleitar cuentos para dormir. Para terminar, quiero compartir con ustedes Pinocho. Es otro cuento clásico. Hubo una vez en Italia, en una ciudad nombre Florencia, un viejo carpintero muy bueno y cariñoso al que todos llamaban Geppetto. Vivía solo y su arte era trabajar la madera y hacía marionetas y juguetes tan lindos y con tan buena madera
que todos en la ciudad lo buscaban sin falta cuando necesitaban algo. Su tristeza era no haber tenido un hijo y por eso en sus ratos libres se dedicaba a tallar preciosos muñecos. Una vez en que se sentía más solo que nunca, hizo uno de madera y le quedó tan hermoso que no cabía de la dicha. ¿Qué nombre le vendría bien? ¿Arcadio? ¿Lorenzo? ¿Ángelo? No me gustan. El muñeco era tan bello que Geppetto, sin quitarse aún sus gafas, se durmió pensando en él y soñando con que algún día llegaría a ser hijo de carne y hueso y que siempre había soñado, el que siempre había soñado tener. Al otro día, muy temprano, se ocupó del muñeco y viendo lo precioso que había quedado, empezó a pensar en un nombre para él. Ya sé, dijo mirando al muñeco, lo llamaré Pinocho y se llamará Pinocho. Mientras repetía su nombre, soñaba que algún día pudiera convertirse en su hijo de verdad, de carne y hueso, como siempre lo había soñado. Aquella noche, mientras Geppetto dormía plácidamente como consecuencia del cansancio y la emoción del día, apareció en la carpintería una delicada y bella hada para ver la obra ya acabada del anciano. Su vestido era de seda y un par de alas azules aparecían de su espalda. En su frente había una estrella de plata y su carita rosada fulgía entre las cosas. Entonces fijó su mirada en el muñeco y le pareció tan perfecto que, sabiendo los deseos del anciano, convirtió a Pinocho en un niño de verdad, con la idea de dulcificar la vida de Geppetto y premiar tantos años de honradez, dedicación y trabajo. Pepito Grillo, un fiel amigo del viejo carpintero, lo había visto todo y maravillado no pudo pronunciar palabra. Satisfecha de su obra, el hada se volvió y Pepito Grillo le dijo: cuida de sus primeras andanzas, no sea que cause dolor a su padre. Y diciendo esto, desapareció al instante en medio de una nube blanca. Pinocho habló a Pepito con suave voz, como si lo conociera de toda la vida. Al despertar el buen Geppetto, la voz infantil atrajo a su atención con gran felicidad y vio su deseo cumplido. A los pocos días, como Geppetto era un hombre justo y sabio, una tarde advirtió a Pinocho: como todo niño inteligente, debes ir a la escuela para que te enseñen a leer y a escribir y aprendas todas las cosas que yo no pude aprender, porque siempre tuve que trabajar para ayudar a mis padres. Pinocho aceptó gustoso, pues era inteligente y no gustaba de contradecir a su padre.
Entonces salió para la escuela con varios libros y un cuaderno bajo el brazo. Entretanto, 2 holgazanes le vieron salir de casa y lo miraron con malicia. Se trataba de Gran Bellaco y un zorro Perfil y el gato Gedón, famosos en la región por la pereza que los dominaba siempre. Ese muñeco viviente podría darnos una fortuna, dijo Gran Bellaco a su compinche Trombolín. Tiene un teatro de marionetas y pagará por él una fortuna. Los malhechores le salieron al paso con aire de inocencia. Hola, jovencito, ¿puedes saberse a dónde vas? Saludó Gran Bellaco. A la escuela, respondió Pinocho sin vacilación. ¿A la escuela? La escuela es muy aburrida y está llena de tontos de todas las edades. Ven con nosotros a donde está la aventura. Pinocho aceptó gustoso y 2 minutos después estaba ante Trotwood. Me han dicho estos necios que sabes bailar, ¿es cierto? Sí, contestó Pinocho, mientras bailaba con garbo. Muy bien, dijo el negociante, he pagado por ti buenos pesos, pero estoy seguro de que ganaré mucho dinero y trabajarás para mí. Antes de que Pinocho protestara, lo metió en una jaula. Pinocho estaba muy apenado. El hada apareció de súbito y miró a Pinocho con dureza. ¿Cómo has venido a parar a esta jaula?, preguntó el hada. Entonces Pinocho le cuenta. Unos maleantes me han atrapado cuando iba a la escuela y me vendieron a Trotwood, contestó Pinocho. El hada, furiosa por la mentira, agitó su vara y Pinocho notó que su nariz crecía. Perdóname, buena hada, suplicó Pinocho. Y el hada, como era buena, lo perdonó. Entonces desapareció su nariz y desapareció la jaula, quedando en libertad. Esa misma tarde, en lugar de irse a su casa, entabló conversación con unos pillos que lo invitaron a jugar billar, a fumar y sin medida luego se embarcaron a un país extraño. Al poco tiempo de abandonada la escuela, comenzó a salirse de crines y a crecerle las orejas como si fuera un burro. Una tarde, el buen Pepito Grillo estaba leyendo un diario cuando se enteró que el anciano Gepetto había salido apresuradamente del taller en un pequeño bote y buscaba desesperadamente a su hijo. Así era, pero como el mar estaba tan agitado, por mucho esfuerzo que hacía, era incapaz de dirigir el bote, a tal punto que se estaba hundiendo, y para colmo de males, apareció una gran ballena amenazante que al verlo solo e indefenso se lo tragó al instante de un tercer bocadote y con bote y todo. Cuando Pinocho se enteró
de que su viejo padre había sido devorado por su culpa y que ahora viajaba en el vientre de una ballena, se sintió muy triste y acosado por los más terribles sentimientos. Entonces se lanzó al mar, resuelto a rescatar a su padre. En medio del dolor, se acordó de la hada buena y empezó a perder la cola y los crines de burro como por arte de magia y a recobrar su hermosa figura de niño. Hacía solo un día que se había hecho al mar, cuando de pronto apareció una ballena enorme por encima de una ola y volcó la embarcación. Pinocho se había hecho valiente y luchaba contra la ballena, pero en cuestión de instantes fue tragado por el animal. En lo profundo del estómago del pez, Pinocho empezó a deslizarse con increíble habilidad, pero se dio cuenta que todo era inútil. Fue entonces cuando pidió auxilio a grandes gritos: ¡Gepetto! Entretanto, casi dormido por la debilidad en lo más profundo de la ballena, escuchó la voz de Pinocho. ¡Hijo! ¡Hijo!, gritó con todas sus fuerzas mientras sus manos buscaban en la oscuridad. ¡Papá! ¡Papá!, respondió Pinocho, y en instantes estaban abrazados y dándose en gracias al Señor por estar vivos. No obstante, la oscuridad y el señor Gepetto dijo a Pinocho: Hijo, busca entre la comida de esta ballena residuos de madera y de hierba. Vamos a prender fuego para ver si salimos de esta oscuridad. Pinocho atendió la orden de su padre y de inmediato, pues ya sabía lo del valor de la obediencia, y al poco tiempo una nube de humo subió por el estómago de la ballena hasta su garganta, que sintiéndose ahogada empezó a dar grandes estornudos, con la buena suerte que en uno de ellos lanzó a los dos visitantes hasta una playa cercana. Entretanto, Pepito Grillo lo presenciaba todo y empezó a pedir ayuda a los pescadores, y todos corrieron gustosos a socorrer a Pinocho y a Gepetto, que parecían ahogarse, aunque estaban cerca de la playa. Ya en la barca de los pescadores, el señor Gepetto mostraba su felicidad y, olvidando las penas que le causaba Pinocho, lo abrazó con ternura, lo besó en la frente, a lo que los pescadores respondieron con aplausos. Pepito Grillo se veía feliz y hacía esfuerzos gigantes que la barca ganara la costa. El hada madrina, que había sido un testigo de la aventura, miraba a Pinocho con ojos de perdón. Ya en casa, Pinocho ayudaba en todo a su anciano padre. En tanto iba a la escuela con gran provecho, y más de un pillo se declaró incapaz de llevarlo por el mal camino, por la holgazanería o la mentira. En cuanto al hada, nunca más apareció por esos lados, pues Pinocho era un ejemplo de honradez, trabajo, estudio para chicos y grandes.
Cuentan los más ancianos de la ciudad que en las noches claras se escucha el acordeón del viejo Gepetto cantando su felicidad a los cuatro vientos y que Pepito Grillo lo acompañaba en sus interminables y amorosas canciones. En cuanto a Pinocho, sobra decir que se hizo mayor en medio de la virtud y de la admiración de la gente, convirtiéndose en modelo para muchas generaciones de niños, tanto en la ciudad de Florencia como en el mundo entero. Y colorín colorado, nuestro cuento de Pinocho lo hemos acabado. Historias mágicas. Hemos terminado con este libro. Ha sido el libro de la semana. Dándoles gracias a todos ustedes por conectarse a Cuentos para Dormir. Confiados en Dios que la otra semana estaremos dando continuidad a nuestros cuentos para dormir. Gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Gracias.